Momentos en los que el cuerpo reacciona como si estuviera frente a una amenaza real, aunque lo único que haya enfrente sea una frase, una mirada o un gesto. En ese instante el corazón acelera, la respiración se acorta, los músculos se tensan y la mente se llena de ruido. Lo interesante es que para el cerebro no hay diferencia entre el peligro físico y el emocional. La amígdala no distingue entre un león que te acecha y una palabra que hiere tu orgullo. Y sin embargo, mientras nada tangible te ataca, el cuerpo entra en guerra. Esa guerra invisible tiene un precio. Cada vez que alguien nos contradice o no actúa como esperamos, se despierta esa maquinaria primitiva. No hay rugidos ni colmillos, pero el organismo se prepara para pelear o huir. El problema no es el estímulo, sino lo que proyectamos sobre él. Creemos que el otro nos ha hecho daño, que ha violado una regla sagrada, cuando en realidad lo que nos lastima es la historia que construimos detrás de lo ocurrido. Y esa historia casi siempre nace del deseo de tener razón, de controlar, de imponer la propia lógica sobre la realidad. He visto muchas veces cómo la rabia no aparece por hechos grandes, sino por pequeñas grietas cotidianas. El conductor que no avisa, el compañero que llega tarde, el silencio incómodo en una conversación. Detrás de cada una de esas escenas hay una idea fija. Esto no debería pasar. Pero la vida no consulta nuestras normas internas. Sucede. Y cuando uno se aferra a cómo deberían ser las cosas, el sufrimiento se multiplica. En cambio, cuando se observa lo que es, sin el filtro de la expectativa, algo cambia. No se trata de resignarse, sino de comprender que la paz no depende de los demás, sino de cómo interpretas lo que hacen. Hay un momento apenas perceptible en que la ira nace, una sensación que sube desde el pecho hasta la garganta. Si uno la identifica, tiene la posibilidad de detenerla, y bastan unos segundos de conciencia, una respiración más lenta, una pausa. Ese pequeño espacio es una frontera entre dos versiones de ti, la que reacciona y la que elige. El cuerpo obedece a la mente, y la mente puede ser educada. No es cuestión de voluntad heroica, sino de práctica constante. Cada vez que eliges no responder con furia, estás fortaleciendo un circuito interno que te devuelve libertad. Muchas veces escuché decir que hay que sacar todo, que es sano explotar para liberar la tensión. Pero cada explosión entrena al cerebro para estallar con más facilidad. Lo que parece un alivio es una trampa. Refuerza el hábito. La rabia no se disuelve con más rabia. Se disuelve con conciencia, con la capacidad de mirar el fuego, sin echarle más leña. Cuando aprendes a hacerlo, no solo te proteges del daño físico porque la ira mantenida enferma, sino también del desgaste emocional que deja las relaciones rotas, las palabras dichas en caliente, las culpas que llegan después. Nadie nos enseña a cuidar la calma, se nos enseña a reaccionar, a defendernos, a ganar, pero cuando uno comprende que el verdadero poder está en no dejar que nada ni nadie robe su equilibrio, empieza otro tipo de vida, una donde la serenidad no es debilidad, sino madurez, una donde la emoción no se niega, se observa, y en esa observación nace la verdadera fuerza. Cuando empecé a entender cómo funcionaba ese mecanismo interno, descubrí que la ira no era tanto un enemigo, sino una señal, una alarma que me decía: algo dentro de ti está siendo tocado. A veces es el ego, otras el miedo, otras la sensación de no ser visto. Lo importante no es apagar la alarma, sino escuchar qué quiere mostrarte. La mayoría de las personas cree que se enoja por lo que el otro hace, pero casi siempre se enoja por lo que interpreta de ese acto. No es la acción del otro lo que hiere, sino la historia que uno se cuenta sobre lo ocurrido. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia todo. Pensá en un ejemplo simple. Alguien te corta el paso en el tránsito. Tu mente evalúa en milisegundos si eso es una ofensa o un accidente. Si cree que fue un insulto, el cuerpo reacciona.
si cree que fue un descuido, todo pasa. El hecho es el mismo, la interpretación es lo que define tu estado. Lo mismo ocurre con una palabra, con una crítica, con un silencio. Vivimos creyendo que los demás controlan nuestras emociones, cuando en realidad somos nosotros quienes decidimos, aunque sea de manera inconsciente, cómo vivir cada estímulo. En esos momentos, el cerebro actúa de un modo muy primitivo. La amígdala, esa pequeña estructura del tamaño de una almendra, es la que enciende la alarma. Lo hace con una velocidad impresionante. En apenas 300 milésimas de segundo, en ese instante, se liberan hormonas, el corazón se acelera y la parte racional del cerebro se apaga. Literalmente se desconecta. Por eso discutir en medio de la furia es inútil. No hay razonamiento posible cuando el sistema nervioso está secuestrado por la emoción. Lo único que funciona es esperar a que el cuerpo baje de esa montaña química. Con el tiempo entendí algo que parece obvio, pero que pocos aplican. No podés elegir lo que ocurre, pero sí podés elegir tu respuesta. No se trata de reprimir lo que sentís, sino de reconocerlo sin dejar que te gobierne. La emoción quiere expresarse, pero podés decidir la forma en que lo hace. Ese espacio entre sentir y actuar es un entrenamiento, igual que cualquier músculo, y se fortalece con práctica, respirando profundo, observando sin juicio, postergando la respuesta hasta que la mente vuelva a estar clara. Durante años se repitió la idea de que descargar la rabia era saludable, que golpear una almohada o gritar ayudaba a liberar. La neurociencia demostró lo contrario. Cada vez que reaccionás así, le enseñás al cerebro que la agresión es una salida válida y la próxima vez la respuesta llega más rápido. Es como trazar un surco en la tierra. Cuanto más pasa el agua por ahí, más profundo se vuelve. Romper ese circuito requiere algo distinto. No descargar, sino transformar. Mirar el enojo y preguntarte qué te está mostrando de vos mismo. Cuando empezás a hacerlo, aparecen descubrimientos incómodos. Te das cuenta de que muchas veces el enojo no es por el otro, sino por la frustración de no poder controlar, que la irritación con los demás es, en el fondo, un reflejo de la exigencia con uno mismo. Que detrás de la rabia se esconde una herida más vieja, la necesidad de tener razón, de ser reconocido, de sentir que valés, y cuando lo ves con claridad, el enojo deja de tener tanto poder, porque entendés que no es el otro quien te lo causa, sino una parte tuya que pide ser escuchada. Aprender a mirar así no te vuelve pasivo, te vuelve libre, porque ya no reaccionás por reflejo, sino por elección, y esa diferencia define la calidad de tu vida. Nadie puede hacerte perder la paz sin tu permiso. Lo que pasa afuera importa, pero lo que haces con eso es lo que determina tu bienestar. Cuando comprendés esto, el mundo sigue igual, pero vos cambiás por dentro. Y ese cambio se nota en la voz, en los gestos, en la manera en que enfrentás los días. Hay un punto en el que comprendés que el enojo no se combate, se comprende. Cuando observás sin justificar ni condenar lo que sentís, algo cambia en la profundidad. El impulso deja de ser dueño de vos y pasa a ser un mensaje. Y entonces aparece una pregunta esencial. ¿Qué parte mía necesita atención? Porque al final el enojo es una emoción secundaria. Detrás de él siempre hay algo más. Miedo, tristeza, sensación de impotencia o de injusticia. Si te detenés a mirar, cada estallido revela una necesidad no atendida. Y cuando escuchás esa necesidad, la intensidad se disuelve. He visto a personas que viven enojadas con el mundo. Cada gesto ajeno las irrita. El tráfico, la política, las demoras, los errores de otros. Creen que reaccionan porque las cosas están mal, pero lo que las desgasta no es la realidad, sino la resistencia constante a aceptarla. Esa batalla interna cansa, porque pelear contra lo que ya es solo genera más sufrimiento. Aceptar no significa aprobar ni rendirse, significa ver las cosas tal como son y decidir desde ahí.
Es el primer paso para recuperar energía y claridad. Recordá esto, lo que te irrita no es lo que sucede, sino lo que pensás sobre lo que sucede. En ese pensamiento se esconde tu prisión o tu libertad. Cuando interpretás que todo debe ajustarse a tus expectativas, vivís en un estado de guerra permanente. Cuando entendés que la vida no se acomoda a tus deseos, empezás a elegir batallas y eso cambia la manera de estar en el mundo. Ya no necesitas que todo sea perfecto para sentirte en calma. Tu bienestar deja de depender del comportamiento de los demás. Hay una historia que me marcó profundamente. Un hombre mayor al que le habían diagnosticado una enfermedad grave mantenía una serenidad que desconcertaba. Cuando le preguntaron cómo lo hacía, respondió: no me enojo con la lluvia. Comprendí que esa frase encerraba una sabiduría inmensa. La lluvia no se controla, simplemente cae, podés maldecirla o abrir el paraguas. Lo mismo ocurre con la vida. No podés evitar muchas cosas, pero sí podés decidir cómo caminar bajo la tormenta. Ahí está la diferencia entre sufrir y aprender. Esa mirada se alinea con algo que los antiguos filósofos ya sabían. Hablaban de distinguir lo que depende de uno y lo que no. Una división tan simple que parece obvia, pero que casi nadie aplica. Vivimos intentando controlar lo incontrolable. Las opiniones ajenas, el pasado, el clima, las decisiones de otros. Y mientras tanto descuidamos lo único que realmente está bajo nuestro dominio: la interpretación, la respuesta, el carácter. Cuando invertís esa energía, descubrís una libertad que no depende de las circunstancias. Ya no sos víctima del entorno, sos responsable de tu mente. Esa comprensión no llega de un día para otro. Se entrena, al principio cuesta, porque el impulso de reaccionar es automático. Pero cada vez que elegís pausar, respirás y observás antes de actuar, el cerebro aprende una nueva ruta y con el tiempo esa pausa se vuelve natural. El enojo puede aparecer, sí, pero pasa más rápido, sin dejar tanta huella. El objetivo no es no sentirlo nunca, sino que no te gobierne, que puedas usarlo como información, no como condena. Y en ese punto, algo en vos se aquieta. Empieza una paz que no depende de que todo esté bien, sino de saber que aunque las cosas no estén bien, vos podés estarlo. Cuando entendés que la calma es una elección, no un accidente, el modo en que enfrentás el mundo cambia por completo. El enojo deja de ser una descarga inevitable y pasa a ser una oportunidad para conocerte. Cada vez que alguien te provoca, la vida te muestra el límite exacto de tu dominio interior. Y ahí es donde empieza el verdadero trabajo: entrenar la mente para no ser arrastrada por la emoción del momento. Porque la ira no se destruye combatiéndola, sino observándola sin alimentarla. Cuando lográs hacerlo, el poder cambia de lugar. Ya no lo tiene el otro, lo tenés vos. Muchas veces confundimos fuerza con dureza. Creemos que ser fuerte es no sentir, mantener el control a toda costa, pero la verdadera fortaleza es poder sentir sin perder el equilibrio. Es sostener la calma cuando todo alrededor se desordena. Es responder sin atacar. Esa serenidad no es frialdad, es claridad. Y solo llega cuando dejas de pelear con lo que no podés cambiar. Los estoicos lo llamaban libertad interior, la capacidad de permanecer entero incluso cuando el mundo se rompe un poco, porque la vida, tarde o temprano, se rompe. La ciencia moderna terminó dándole la razón a esa sabiduría antigua. Sabemos que la práctica constante de la observación y la respiración consciente fortalece las conexiones entre la corteza prefrontal, la parte del cerebro que piensa, razona y decide, y la amígdala la que reacciona. Es literalmente un entrenamiento neuronal. Cuanto más ejercitas la pausa,
más fácil resulta mantener la claridad en medio del caos. Y con el tiempo, el cerebro aprende que no todo estímulo requiere una explosión. La calma se vuelve el nuevo hábito. He visto personas transformar su vida solo aplicando 3 respiraciones conscientes antes de responder. Parece insignificante, pero en ese espacio microscópico se define la diferencia entre destruir o construir un vínculo, entre herir o entender, entre repetir un patrón o empezar otro. La pausa es una forma de amor propio, porque te protege de actuar contra vos mismo. Cada vez que elegís no reaccionar desde la rabia, estás cuidando tu salud, tu mente y tus relaciones. Esa pausa es el terreno donde se cultiva la paz. El enojo sostenido no solo altera la mente, también el cuerpo. Aumenta la presión arterial, debilita el sistema inmunológico y acelera el envejecimiento celular. El organismo no distingue entre un peligro real y una discusión de pareja. Responde igual. Por eso, mantener la calma no es solo una virtud emocional, es también una forma de inteligencia biológica. Cuidar tu serenidad es cuidar tu salud. Y cuidar tu salud es cuidar tu tiempo. Porque la ira crónica te roba años de vida que podrías dedicar a lo que realmente importa. Cuando entendés que cada estallido te quita energía, empezás a valorar más el silencio que la victoria. Dejar de discutir no siempre es rendirse, a veces es sabiduría. Es saber que no todos los frentes merecen tu paz. Hay batallas que solo se ganan no peleando. Y eso no te vuelve indiferente, te vuelve consciente. La serenidad no es ausencia de fuego. Es aprender a manejarlo sin quemarte. Es elegir qué vale tu energía y reservarla para lo que realmente la merece. Vivimos rodeados de estímulos que invitan a reaccionar. Las redes, las noticias, la prisa, la comparación constante. Pero la madurez emocional consiste en decidir cuándo responder y cuándo no. Porque la reacción te quita libertad. La elección te la devuelve. Y cuando actúas desde esa elección, el enojo pierde su poder. Deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro que te recuerda quién sos y qué querés preservar. Tu paz. El verdadero desafío no es eliminar el enojo, sino convivir con él sin que te domine. Es una emoción humana, inevitable, pero no tiene por qué ser destructiva. Cuando la observás con atención, descubrís que aparece cada vez que la realidad contradice tu guión interno, esa lista invisible de cómo deberían ser las cosas, de cómo deberían comportarse los demás. Cada vez que la vida no se ajusta a ese libreto, algo dentro de vos se tensa. Y ese conflicto interno es el origen de la mayoría de las reacciones que después lamentamos. Si mirás con honestidad, vas a notar que detrás de cada enojo hay una expectativa no cumplida. El deseo de ser comprendido, respetado, valorado, escuchado. Cuando eso no ocurre, el cuerpo interpreta amenaza y el ego reacciona con furia. Pero el problema no es sentirte herido, el problema es permanecer ahí, porque cuanto más tiempo alimentás esa emoción, más la fortaleces. El enojo es una llama que pide oxígeno. Cuanto más pensás en la ofensa, más crece. Y cuando te das cuenta, ya no estás reaccionando al hecho original, sino a todas las veces anteriores que te sentiste igual. La mente repite lo que no resuelve. Por eso, las situaciones que más te irritan son espejos. Cada persona que te altera te está mostrando un aspecto tuyo que todavía necesita ser integrado. A veces es una parte que negás, otras una herida que no aceptás. Cuando te enoja la impuntualidad de otro, quizá estás proyectando tu propia rigidez. Cuando te molesta la soberbia ajena, tal vez hay un miedo tuyo a no ser suficiente. Y así, cada irritación se convierte en una oportunidad de autoconocimiento. El problema no es el otro. El problema es lo que el otro despierta en vos. Entender esto no te convierte en un ser pasivo, sino en alguien lúcido. Porque cuando ves la raíz del enojo, deja de tener tanto poder. Podés marcar límites sin gritar,
podés decir no sin herir, podés defender tu lugar sin perder la calma. Y ahí aparece una fuerza distinta, la del autocontrol, que no es represión, sino claridad. La verdadera madurez emocional consiste en mantener la dignidad incluso cuando el entorno la pierde. No se trata de ganar una discusión, sino de no perderte a vos en ella. Los antiguos filósofos enseñaban que todo sufrimiento nace del intento de controlar lo incontrolable. Querés cambiar a los demás, querés que la vida siga tus planes, querés que el pasado haya sido distinto, pero el control es una ilusión que agota. La libertad, en cambio, nace cuando aceptás que hay cosas que simplemente son como son. Ahí comienza una paz profunda, porque dejás de gastar energía resistiendo lo inevitable. Y al soltar, la vida se acomoda sola, de una manera más natural, menos tensa. La práctica constante de esa aceptación no te quita poder, te lo devuelve, porque ya no dependés de que nada externo cambie para estar bien. Te convertís en tu propio centro de estabilidad y desde ahí todo lo que ocurre deja de ser una amenaza y se vuelve información. Cada situación te enseña algo sobre vos mismo. Cada provocación se convierte en una oportunidad de elegir quién querés ser frente a lo que pasa. Ahí es donde empieza la verdadera libertad, cuando ya no necesitas que nada cambie para poder estar en paz. La serenidad no es un estado permanente, sino una práctica diaria. Cada día la vida te ofrece 1000 oportunidades para perderla. Una demora, una crítica, una palabra fuera de lugar. Cada una de ellas es un recordatorio para volver al centro. Y con el tiempo, esa práctica se vuelve tu naturaleza. Respondés diferente, pensás diferente, vivís diferente. No porque el mundo haya cambiado, sino porque vos aprendiste a habitarlo de otra manera. La calma no se logra de golpe, se entrena como un músculo. Al principio cuesta, porque el impulso de reaccionar es rápido, instintivo, casi automático, pero con práctica, ese intervalo entre sentir y responder se agranda, y en ese espacio nace la libertad. Cada respiración consciente, cada silencio elegido, cada pensamiento que decides no seguir alimentando, va fortaleciendo ese músculo interno. Llega un momento en el que lo que antes te alteraba, deja de hacerlo. No porque no te importe, sino porque ya no tiene acceso a tus emociones más profundas en la neurociencia. Hay algo fascinante, el cerebro se modifica con lo que practica. Si repetís la queja, fortaleces los circuitos del malestar. Si entrenás la gratitud o la calma, fortaleces los del equilibrio. Es un proceso biológico y espiritual a la vez. Cada vez que elegís no dejarte arrastrar, estás literalmente reconfigurando tu mente. Las conexiones neuronales que antes respondían con ira comienzan a debilitarse y las que responden con serenidad se consolidan. No es teoría, es plasticidad cerebral y es la prueba de que la paz se puede aprender. El problema es que la cultura en la que vivimos alimenta la reacción. Todo está diseñado para que responda sin pensar. Las redes sociales, las noticias, las discusiones cotidianas, se premia la rapidez, no la reflexión. Y en esa urgencia perdemos profundidad. Reaccionar se volvió sinónimo de estar vivo, pero reaccionar no es vivir, es sobrevivir. Vivir es otra cosa, es elegir, es observar lo que ocurre, reconocer lo que sentís y decidir desde la conciencia, no desde el impulso. Y eso requiere coraje, porque implica detenerte en un mundo que no sabe parar. Con el tiempo, uno aprende que el silencio también comunica. No responder de inmediato no es debilidad, es sabiduría. Hay situaciones que se disuelven solas si no las alimentás. Hay discusiones que se apagan cuando elegís no tener la última palabra. Hay provocaciones que solo buscan robarte la energía, y a esas la mejor respuesta es tu ausencia. El dominio de uno mismo no se nota en cómo grita, sino en cómo calla, en cómo elige preservar la paz, incluso cuando podría tener razón. Porque tener razón es un placer momentáneo, pero tener paz es una ganancia permanente.
también hay algo profundamente humano en admitir que no siempre se logra. Todos perdemos la calma alguna vez, todos decimos cosas de las que después nos arrepentimos. El punto no es ser perfecto, sino consciente. Cuando te das cuenta de que te enojaste, podés reparar, podés disculparte, podés reflexionar, podés aprender. Y ese aprendizaje transforma el error en sabiduría. La evolución emocional no consiste en no caer, sino en levantarte con más claridad cada vez. Si cada día eligieras un solo momento para practicar la calma, una conversación difícil, una demora, una crítica, y pudieras mantenerte presente sin reaccionar, verías cómo la mente cambia. Con el tiempo, esa práctica se expande a todos los ámbitos, en el trabajo, en la pareja, en la familia. Y entonces ocurre algo hermoso. Tu serenidad empieza a influir en otros. Sin decir una palabra, inspiras. Porque la paz, cuando es genuina, se contagia. Y no hay enseñanza más poderosa que la de alguien que aprendió a estar en paz sin que todo tenga que salir como quería. Al final, todo se resume en una elección: seguir viviendo como una víctima de las circunstancias o convertirte en el guardián de tu mundo interior. Una decisión que se toma todos los días, en cada reacción, en cada silencio, en cada respiro. Y aunque parezca pequeña, esa decisión cambia todo. Cuando uno llega a este punto, entiende que la serenidad no es una meta distante, sino un modo de mirar la vida. No se trata de eliminar los conflictos, ni de vivir aislado del mundo, sino de aprender a habitarlo con una mente más amplia y un corazón más libre. Hay personas que creen que la calma es una especie de milagro reservado a unos pocos, pero la verdad es que la calma nace del conocimiento de uno mismo. Cuando entendés tus sombras, tus límites, tus miedos, lo que antes te dominaba se vuelve visible, y lo visible se puede transformar. Detrás de cada enojo hay algo que pide luz. Muchas veces lo que más te irrita en otros es precisamente lo que negás en vos, lo que rechazás afuera. Si lo mirás de cerca, te está hablando de tu propia historia. Reconocer eso no te debilita, te humaniza. Todos tenemos una parte que busca ser comprendida, no juzgada. Y el perdón a otros y a uno mismo es la puerta que abre ese entendimiento. No el perdón superficial de quien dice ya pasó, sino el profundo, el que libera el veneno que cargabas sin darte cuenta. Perdonar no es justificar, es soltar la carga para poder seguir caminando más liviano. Hay una práctica que enseña mucho sobre esto: desear el bien incluso a quien te ha herido. Al principio parece imposible, pero con el tiempo descubrís que lo haces por vos, no por el otro. Porque mientras guardes resentimiento, el otro sigue viviendo dentro de tu mente, ocupando espacio y energía. Cuando soltás, recuperás tu poder. Y en ese acto silencioso, algo se expande. El corazón se ensancha y la mente se aclara. El amor, entendido como compasión, no es debilidad. Es inteligencia emocional en su forma más elevada. Es la fuerza que transforma el dolor en sabiduría. Vivimos en una época que confunde intensidad con profundidad, ruido con verdad, pero la verdadera profundidad es la del silencio interno. Es el lugar donde las cosas se comprenden sin necesidad de gritar, donde ya no necesitas tener razón, porque preferís tener paz. Cuando llegás ahí, entendés que nada ni nadie puede arrebatarte la libertad de elegir tu respuesta. Y esa conciencia, tan simple y tan poderosa, es lo que define una vida plena. No es una teoría, es una práctica diaria. Respirar, observar, comprender, elegir. Al final del día todos buscamos lo mismo: estar en paz con lo que somos, con lo que tenemos y con lo que no tenemos. La ira, la frustración y la culpa son solo capas que cubren esa búsqueda. Pero debajo de todo eso hay algo más sereno, más auténtico, una quietud que siempre estuvo ahí, esperando a que dejemos de luchar contra la realidad para poder sentirla.
Cuando encontrás ese punto, la vida deja de ser una guerra y se convierte en una conversación tranquila con el presente. La libertad no está en cambiar el mundo, está en cambiar la forma en que lo mirás. Y cuando lográs eso, ningún comentario, ninguna injusticia, ni ningún obstáculo puede robarte la paz. Porque comprendés que todo lo que sucede, incluso lo difícil, es una invitación a crecer. Ahí, en ese silencio lúcido, descubres que no hay enemigos, solo maestros disfrazados, y que la calma, lejos de ser ausencia de emoción, es la emoción más sabia de todas, la que elige no dañar, la que aprende, la que ama incluso cuando duele. Esa es la verdadera fortaleza, no la que impone, sino la que comprende, no la que vence, sino la que trasciende. Y cuando llegas a ese estado, entendés algo que cambia todo, que nunca estuviste enojado con los demás, sino con vos mismo por no saber todavía cómo amar. Y en el momento en que lo comprendes, el enojo se disuelve y en su lugar aparece la paz.